Terror en Semana Santa. La iglesia de Santa Teresa. La madrugada del miércoles 9 de abril de 1952, la iglesia de Santa Teresa en Caracas estaba plenamente llena de feligreses que acudieron a la veneración anual del Nazareno de San Pablo. Mujeres, hombres, niños y ancianos iban desplazándose lentamente por los pasillos con la esperanza de poder tocar, siquiera por unos instantes, a la imagen sagrada a la que la tradición popular le atribuía importantes milagros. La luz amarillenta que descendía de las lámparas adosadas a los centenarios muros y el humo producto de la combustión de las velas que se encendían en el lugar daban a la iglesia un aspecto prácticamente fantasmagórico, y el ambiente estaba cargado de misticismo, y sin embargo no se podía sustraer de la natural tensión que produce siempre el apiñamiento humano, ya que constantemente se escuchaba el llanto de un niño o la queja de alguien a quien habían pisado o tropezado. El calor y la humedad hacían que el aire por momentos fuera irrespirable, y afuera, en contraste, a pesar de las miles de personas que esperaban turno para entrar, hacía un frío intenso. En el altar mayor, el párroco Hortensio Carrillo, ayudado por sus acólitos, se aprestaba a oficiar la solemne misa, y en uno de los pasillos, la señora Ángela de Albarrán, vecina de El Manicomio, conducía a su pequeño hijo, Héctor José, de 7 años, por la fila que llevaba hasta la figura del Nazareno. Ella había logrado ingresar a las 4 de la madrugada por la puerta sur. Cerca de allí avanzaba muy lentamente una chica embarazada, y un poco más para allá Manuela Mendoza, quien era originaria de Paraguay y no quería desperdiciar la oportunidad de pedir por los suyos en la Asunción. En cada una de las puertas con acceso al templo, hombres uniformados de azul se encargaban de organizar la entrada y la salida de los fieles. La tarea no era fácil, por el increíble volumen de personas y la larga jornada que debían afrontar, ya que cumplían guardia desde la noche anterior, y a esa hora de la madrugada se podía decir que el trabajo verdaderamente duro no había comenzado. La siguiente misa estaba pautada para las 5 de la tarde y los actos litúrgicos no concluirían sino hasta bien entrada la noche de ese miércoles para completar todo lo que era el cuadro eclesiástico. Y la puerta que daba al noreste se encontraba cerrada ese año por los trabajos de construcción de la Avenida Bolívar y los edificios que la coronaban. Faltando un cuarto de hora para las 5, la tensión aumentaba. Eran muchos los que deseaban estar presentes en la misa y presionaban por entrar, mientras que los que ya estaban dentro se negaban a abandonar el recinto. El nerviosismo aumentaba por minutos, y de pronto en la nave izquierda se escuchó un grito. ¡Se está cayendo la iglesia! ¡Incendio! Atisbando entre las apiñadas cabezas de los asistentes, el padre Hortensio trataba de adivinar qué sucedía. Desde todos los rincones, la gente llena de pánico, y sin saber bien qué pasaba, él trataba de salir a toda costa, ya que la palabra incendio se convirtió en un eco macabro que llenaba todo el lugar, ya que no eran pocos los que caían arrodillados pidiendo a Dios por sus vidas, solo para no morir aplastados por los que venían en estampida humana, tratando de no morir calcinados. Los niños aterrados caían al piso como moscas, y Ángela de Albarrán llevaba en volandas por la misma turba que le arrancó a su pequeño. Tuvo que mirar impotente cómo Héctor José perdía la vida bajo numerosas pisadas. La mayor parte de la gente se arremolinó en la puerta noreste sin saber que estaba clausurada, lo que convirtió a aquel recodo de la iglesia en una trampa que cobró muchísimas vidas. En ese momento, el monaguillo Manuel Sosa, de 13 años,
aunque impresionado por lo que veía, saltó desde el altar mayor para tratar de salvar la vida de 2 niños que estaban en el pasillo paralizados de terror. Él los tomó de las manos y los puso a salvo en el altar, y desde allí divisó a otros 3 pequeños que se encaminaban inocentemente a la trampa mortal de la nave izquierda. Manuel rápidamente llegó hasta ellos para ponerlos a resguardo. De camino al altar se topó con 2 más, y con todo el grupo se dirigió a la sacristía. 7 vidas en total salvadas por aquel valiente jovencito. El padre Hortensio trataba de calmar los ánimos sin ningún éxito. A cada minuto, el terror de la gente aumentaba por la visión de los cuerpos triturados y la sangre regada por los pasillos y reclinatorios. El joven Tulio Alberto Adams recordaría más tarde, con el rostro bañado en lágrimas, cómo vio caer a su abuela Carlina de 87 años, quien había ido desde Barquisimeto para pagar una promesa, y la señora Rosa Guerra, de la ciudad de Carúpano, relataría antes de morir en el puesto de socorros de Salas que pensó que estaba en el día del juicio final. Cuando por fin todo se calmó, había medio centenar de fallecidos y 115 heridos. La gente que estaba fuera del templo trataba de averiguar qué ocurría. Poco a poco, la policía fue tomando el control y al lugar fueron llegando las unidades del cuerpo de bomberos a las que se avisó de un fuego que se había declarado en el templo de Santa Teresa, solo para encontrarse con la sorpresa de que el incendio nunca había tenido lugar. Aquello solo había existido en la excitada imaginación de los presentes a partir del grito inicial proferido en la nave izquierda del templo. En la mañana, y con los cadáveres aún apilados en la puerta este de la iglesia, el padre Hortensio Carrillo lanzó una acusación ante la prensa. Lo ocurrido esta madrugada en nuestro templo obedece a un plan terrorista de conexiones internacionales. Asombrados ante la afirmación del párroco, los reporteros de los distintos medios quisieron saber más. ¿En qué basa usted la acusación que hace, padre? Tengo pruebas documentales de lo que digo. La culpa de todo lo ocurrido la tiene una fuerza internacional diabólica que todo el mundo conoce por los muchos hechos dolorosos que ha causado en el mundo. ¿Se refiere usted a los comunistas? No acuso a ningún grupo en particular. Me refiero a un oscuro que causa mucho daño, como por ejemplo lo que ocurrió en Colombia hace poco, lo que la prensa llamó el Bogotazo. Diciendo esto, dio por terminada su declaración, y ante las insistentes preguntas de los periodistas por las pruebas, solo dijo que estaban en su poder, pero que no las daría a conocer, aunque estaba dispuesto a entregarlas a las autoridades si aquellas se lo requerían. Más tarde ese mismo día, se reunieron el alto clero y representantes del gobierno nacional. En la conversación se recogió la denuncia hecha por el padre Hortensio Carrillo y se iniciaron las investigaciones. Aníbal Rojas, jefe de la Brigada de Homicidios de la Seguridad Nacional, fue puesto al frente de 100 hombres con la encomienda de esclarecer los hechos. Habían distintos testigos que afirmaban diversas situaciones y las declaraciones eran contradictorias. Algunas personas decían que la culpa la tenían los grupos terroristas manejados por el Partido Acción Demócrata y sus aliados comunistas. Otros afirmaban que el grito de alarma solo tenía la intención de crear confusión para poder robar el anillo de oro de la Virgen de Coromoto, y una sobreviviente aseguró a la policía que vio cuando varios hombres, luego de propagar el rumor, se dedicaron a cerrar las puertas del templo para acrecentar las muertes. En la noche solo quedaron 2 hombres detenidos. La Seguridad Nacional continuaba los allanamientos por toda la ciudad y su director, Pedro Estrada, convocó a una rueda de prensa en su despacho a la mañana siguiente.
Al recibir a los periodistas, lo primero que dijo el jefe policial fue lo siguiente: con el trabajo de nuestros agentes se logró el pasado fin de semana la captura de 14 personas en el sector del Plan de Manzano que tenían como intención asesinar al coronel Marcos Pérez Jiménez, ministro de la Defensa Nacional. Según declaraciones de los detenidos, es un plan diseñado por los líderes de la AD, Alberto Carnevali y Leonardo Ruiz Pineda. ¿Dónde y cuándo ocurriría eso?, preguntó uno de los periodistas. En poder de esta gente encontramos un vasto arsenal de armas y explosivos, y según uno de los implicados, la idea era interceptar el vehículo del coronel Marcos Pérez, quien se encontraba con su familia en las playas de Macuto cuando éste viniera de regreso a Caracas el miércoles santo. Una vez que lograran detener en la vía al coronel y sus escoltas mediante alguna treta, los hombres apostados en el cerro del Plan de Manzano comenzarían a disparar un gran número de bombas hasta asesinarlos. Además, y según consta en documentos incautados a esta gente, la Secretaría de Propaganda del disuelto Partido Acción Demócrata dispuso que en abril de este año se desencadenara una intensa movilización del ánimo público destinada a crear agitación permanente dentro de la opinión nacional. También tuvimos noticias de que se preparaban actos terroristas destinados a crear alarma y confusión durante la celebración de los oficios religiosos de Semana Santa. Pero a pesar de las precauciones que habíamos tomado, se produjo el infortunado suceso del templo de Santa Teresa, donde perdieron la vida en su mayoría niños y mujeres del pueblo venezolano. De modo, señor Estrada, interrumpió uno de los reporteros, que los sucesos de Santa Teresa tenían alguna relación con el atentado al coronel Pérez Jiménez. Bueno, los hechos están allí. Fórmense ustedes, por favor, su propia opinión, dijo finalmente Estrada para dar por terminada la rueda de prensa. Sin embargo, al pasar los días, los agentes de la Seguridad Nacional no pudieron establecer ninguna conexión entre ambos hechos que estuviera basada en pruebas serias y fundamentadas, y solo había el rumor. Los dos hombres que fueron detenidos el mismo día de la tragedia fueron puestos en libertad por falta de elementos que los incriminaran, y al final, el jefe de la brigada de homicidios de ese cuerpo policial, Aníbal Rojas, reveló que el suceso no se debió propiamente a un acto criminal. Todo se produjo cuando una devota de avanzada edad rozó con el velo que llevaba en la cabeza una de las velas, incendiándose ésta con rapidez, y la llamarada momentánea que produjo hizo que alguien creyera que se propagaba un incendio y diera la voz de alarma, generando toda la lamentable confusión y el pánico colectivo. Esta versión de los hechos cerró el expediente criminal de uno de los sucesos más tristes vividos en Venezuela durante el pasado siglo XX. Con esto, nos damos cuenta que en muchas ocasiones la realidad supera a la ficción y por mucho. Amigas y amigos, espero que este video haya sido de su agrado, y si es así, por favor, denle like y déjenme su opinión en la caja de comentarios, ya que para mí es muy importante conocerla para seguir mejorando en la calidad de estos videos. También compartan este video con sus amigos y familiares para que nuestra comunidad vaya creciendo cada vez más. Suscríbanse a este canal y denle clic a la campanita para que YouTube les notifique cuando subo nuevo contenido. Síganme en mis redes sociales, las cuales están apareciendo en este momento tanto en la pantalla y también las dejo en la cajita de descripción. Les agradezco que hayan visto este video. Les mando un enorme abrazo. Hasta la próxima.